Estimados amigos, continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al excelentísimo doctor Alberto Alfonso Borea Odría. Don Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal, Johan? Qué gusto de escucharte y estar contigo en esta mañana de 4 de junio. Y gracias, don Alberto, y la verdad me complace el tener la oportunidad de interactuar y de conversar con usted. Estaba revisando su hoja de vida, su carrera política, su tiempo de diputado del 85 al 90, senador del 90 al 92, según refiere acá la información que tenemos, opositor al gobierno de Fujimori, siempre un ferviente defensor de la democracia. Don Alberto Borea, cuéntenos, ¿es factible tener Senado en nuestro país? Yo creo que es necesario, mira tú, creo que los peruanos debemos habernos dado cuenta que en los últimos 30 años, desde que Fujimori canceló el Congreso de la República, la calidad de la representación política de quienes han ido a hablar en nombre del pueblo ha descendido muchísimo hasta los sótanos más increíbles. Cierto, Nosotros ¿no? pensamos que eventualmente con lo que habías nombrado luego del CSD ya estábamos realmente tocando fondo, pero incluso hemos ido retrocediendo. Este Congreso parece peor que el anterior peor que las anteriores y así sucesivamente. Y todo esto se debe, entre otras cosas, a la falta de preparación de las personas para la actividad pública a través de los partidos políticos que han dejado de jugar el rol tan trascendental que no solamente les reconoce la doctrina, sino el propio texto constitucional del Perú. La Constitución de 1979, la que se hizo con toda calma, la que se hizo precisamente con el concurso de todos los peruanos y no como imposición de quien se había hecho del poder, dice que el papel de los partidos políticos es el de formar a las personas y el de hacerlas participar ordenadamente en la vida cívica, en la vida pública de la nación. Y claro, al haber desaparecido prácticamente los partidos, entonces lo que resulta es, lo que se puede obtener prácticamente de escarbar en los restos, digamos. Ciertamente. Esa es la verdad. Ahora, doctor, ¿por qué Fujimori utilizó una sola cámara? Vale decir, o sea, eliminó al Senado, en el entendido de que el Senado no se disolvía, ciertamente. Ahora, ¿pero por qué lo hizo? ¿Cuál era? O sea, ¿qué tan difícil era controlar un Senado? Porque el Senado, en primer lugar, está integrado normalmente por lo que son los cuadros políticos más importantes de una nación. Son gente que tiene, por regla general, en el Perú y en el mundo, estatura presidencial. Uno de los que es senador normalmente es presidente. Mira tú, en el caso de Joe Biden, en los Estados Unidos, Joe Biden ha sido senador y ahora es el presidente de la República. Pero volviendo al Perú para hablar de figuras, que conocemos nosotros, y volviendo, por ejemplo, al Senado del año 90, que yo tuve el honor de integrar, o el del 85, en fin, cualquier senado de esa época, de los últimos senados que hubo en el Perú, tú tenías, por ejemplo, a figuras como Ramiro Prelé, como Andrés Townsend, como Armando Villanueva, en fin, como a Laisa Grundy, como a Mario Golar, como a Juan Inchauspe, como a Andrés Cardó, como a Enrique Bernales, Javier Descanseco. Cualquiera de ellos tenía talla presidencial y entonces podía hacer lo que se llama un equilibrio de poder con el que estaba en la presidencia de la República. Cuando tú eliminas el Senado, por alguna extraña razón, los dirigentes políticos de mayor nivel no participan en el proceso político, no van a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados normalmente se ha entendido como el espacio donde aparecen las nuevas figuras que se van a ir consolidando en la política. Pero en el Senado de la República es donde se toman las grandes decisiones de acuerdos nacionales, es decir, se hace un acuerdo nacional, el Senado es el acuerdo nacional, porque ahí están representados efectivamente
los partidos o las tendencias que existen en el país y llegan a acuerdos. Y una vez que llegan a acuerdos, porque además son dirigentes políticos, tienen una gran influencia sobre sus partidos y sobre la gente a la cual ese partido representa, pueden, digamos, acordar cosas de tal manera de que el país vaya avanzando, pero vaya avanzando en paz y no con la constante lucha que se da normalmente en la Cámara de Diputados, que es, entre otras cosas, propia de la edad, ¿no? Ciertamente. Ahora, doctor, hace un momento también, y es algo que particularmente creo, y muchos también, en cierta manera, lo vamos viendo reflejado hoy. Bueno, si bien es cierto, el Fujimorismo en ese tiempo, o Fujimori en ese tiempo, tomó esta decisión de prácticamente destrozar todo el tema institucional, político, partidario, para tener él el control y pueda, digamos, ejercer aquello que muchos dicen hoy en día se ve reflejado en una economía que en cierta manera se consolida. Pero el tema de recuperar hoy en día las instituciones, siendo estas los partidos políticos, don Alberto, ¿qué se debe hacer? Hace un momento estuve hablando con un héroe del ejército, de Chavín de Huántar, y donde él también está inmerso en entrar en política y formar una organización, y le refiero yo de que hay 7 más que están en proceso de inscripción y 19 partidos políticos ya inscritos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que se ha dispersado tanto el tema de tener partidos políticos? Mucho se habla, y usted también debe de saberlo, de que son los iluminados que sugieren este tipo de inscripción y todo, no siendo ellos, habiendo ejercido alguna actividad o rol político, los que sugieren las maneras como se estarían inscribiendo los partidos. Ya tenemos 19. Más los 7 que están en proceso de inscripción. Quiere decir que el pase a la segunda vuelta pudiera ser entre un porcentaje de 15 y 12% que estaría llevando a la segunda vuelta, y en esa repartición de escaños en el Congreso de la República, obviamente se ve disociada esa información de cómo es que realmente se da la representación nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, precisamente. La falta de organizaciones, la falta de partidos ha llevado a que cualquier persona, como decía, José Barba cuando éramos muchachos, y se hablaba sobre la sucesión de Víctor Raúl Aya de la Torre en el partido aprista, en esas épocas en que el APRA era el APRA de Townsend, el APRA de Prealé, el APRA de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Cuando se hablaba de la sucesión, Pepe García Toma y yo, que éramos muy amigos, Pepe decía siempre: en este mar de vanidades cualquier anchoveta se cree delfín, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en el Perú, digamos. Cualquiera cree que es cuestión de lanzar la candidatura, tener un poco de carisma o mucha plata, que ese es el otro caso, o estar respaldado, sabe lo Dios por qué fuerzas del mal, que le garantizan una presencia mediática, una presencia televisiva, hacer una campaña con muchos recursos, y entonces sale elegido presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que se necesita hacer, son 2 cosas a mi criterio. En primer lugar, yo no creo que sea bueno frenar el tema de la formación de los partidos políticos, pero sí me parece absurdo pretender que tú tengas que hacer un partido político en un año, porque precisamente lo que se requiere son partidos doctrinarios, partidos en que la gente se identifique con el pensamiento, partidos en los cuales las personas puedan ir conociendo a los líderes, a quienes se postulan para conducir el país, y eso toma un tiempo. Recién después de esa identificación tú deberías de entrar en el proceso de firmas, pero ahora te obligan a entrar al proceso de firmas prácticamente desde el comienzo, y en consecuencia eso atenta contra la calidad de los partidos políticos y contra la representación. Pero digamos, una vez que está formado un partido, o los partidos mismos deben de tener sus propuestas doctrinarias, y precisamente esos líderes que responden a esa propuesta doctrinaria, porque tú tienes ahora gente que llega a la política que hoy día es verde, mañana es azul, pasado naranja y luego marrón. Les da lo mismo, y tú lo estás viendo ya no solo
de elección a elección, sino dentro del mismo quinquenio. ¿Cuántos de los 130 que están en el Congreso hoy día han cambiado de organización política? Por lo menos 35 o 40. Entonces tienes tú que con eso no se hace otra cosa sino que traslucir esta falta de identificación entre las propuestas que se dice, porque tampoco las han hecho claramente, digamos, evidentes para los votantes y, digamos, los representantes, ¿no es verdad? Entonces, tú tienes ahí una quiebra. En primer lugar, por ejemplo, hablando en borrador, como se dice, hay dos opciones a mi criterio. Primero, en vez de hacer 2 vueltas, hacer 3 vueltas. Es decir, que hayan los partidos que quieran, pero a la segunda vuelta, a la segunda vuelta, una primera vuelta que la puedes hacer, vamos a decir, en noviembre del año anterior de las elecciones, o los primeros días de diciembre, el día del año anterior a las elecciones, donde se postula quien quiera, de los 26 partidos, de los partidos que hay, pero solo pasan a la segunda vuelta a competir realmente por la presidencia del país 6 partidos, entre los cuales ya tienen que entrar efectivamente en abril a una segunda vuelta que sería, y en donde si alguno de los 6 alcanza más de la mitad de los votos, digamos, pasa a gobernar, y si no, se pasa a lo que sería entonces la tercera vuelta. Esa es una manera de ir colando, de ir percolando, digamos, este excesivo entusiasmo, ¿no? Donde cualquier persona que está en este momento en el Congreso cree que porque en esa tierra de ciegos hace un discurso de tuerto, ya es rey y en consecuencia es presidenciable, ¿no? O sea, cierto, no ha formado nunca nada, nunca ha viajado por las provincias, nunca ha organizado un partido, no tiene conocimiento de lo que quieren las bases ni cuáles son los dirigentes que lo van a acompañar en conducir el país, pero sin embargo ya está en la candidatura presidencial. Y entonces yo creo que esta es una buena solución. Y la segunda, que si en caso, después de esta segunda vuelta de 6, ninguno llegara a obtener el 50%, la segunda vuelta, de ahora, la tercera vuelta de ese momento, tendría que producirse con 3 candidatos. ¿Y por qué con 3 candidatos, Johan? Porque cuando tú tienes 2 candidatos, y eso lo tiene recontraestudiado la ciencia política, cuando tú tienes 2 candidatos, los candidatos para salir elegidos tratan de distanciarse uno del otro, se ponen en los extremos. Y lo hemos visto en todos los procesos electorales donde ha habido solamente la segunda vuelta con 2, ¿verdad? Pero si tú incluyes a un tercero, lo que va a hacer, digamos, por la propia lógica política de las cosas, es llevar a alguien o ir colocándose en el centro, que es precisamente la garantía de equilibrio. No en vano Aristóteles decía hace 2500 años que es desde el centro donde deben de gobernarse las naciones, donde nace el equilibrio, donde se evitan estas estigmatizaciones mutuas que se dan, y en consecuencia en esta segunda vuelta, en vez de tener a 2 peleando a muerte, vas a tener a 3 tratando de mostrarle al pueblo que es en la coincidencia o que es en el centro donde efectivamente el Perú puede encontrar posibilidades de buen desarrollo, ¿no? Justamente la manera como se distribuyen los escaños en el Congreso, doctor, es algo que particularmente llama mucho la atención, ¿no? Porque mire, si 20 millones de 24 millones de votantes solamente votan 8, en consecuencia esos 8 se convierten en el 100% de 24. Por eso es que mucha gente les llama la atención, dice, oye, pero este es de Fuerza Popular y está en el Congreso con 2.400 votos elegido por Cajamarca. Este señor está con 1.890 votos, pero por Anca. ¿Por qué? Porque su organización quedó segunda y evidentemente la repartición va en ese contexto donde se condice, los votos, y de ahí viene el detalle, que cuando ya el congresista parlamentario, llámese,
ya toma en serio y dice, no, mi votante, yo represento a los... Oye, espérate, en realidad por ti votaron solo 2,000 y algo, en realidad en algunos casos 1,000 y tantos, entonces, pero en ese reflejo, por ahí alguna vez algún académico me decía, ¿no? Deber haber en el Congreso 300 escaños, pero solamente se ocupan los que, o sea, de esos 300, en tanto esa repartición, media sala estaría vacía y la sala completa quedarían los 130 que debieran quedar como tal, porque no se está considerando ese espacio de diferencia que es en algunos casos ya casi el 50% de población que no está votando. Doctor, su comentario. Bueno, mira, la ausencia de la concurrencia a la votación es un tema que hay que resolver fundamentalmente devolviéndole a las personas el interés por lo público, por la política, por la utilidad que debe sentir el país de que quienes conducen a la nación los van a escuchar y van a poder hacer obras o realizar tareas que efectivamente ellos entiendan que los benefician. Pero todo esto se debe a la, digamos, a la vocación de destrozar los partidos políticos que tuvo el gobierno militar. Entre 1968 y 1980 empezó precisamente en el Perú la campaña de demolición de los partidos políticos cuando el presidente fue Velasco y empezó con una suerte de prédica que llamaba democracia única de participación social, alguna cosa de esas, en la cual pretendía prácticamente que los partidos políticos eran, digamos, organizaciones inútiles que dividían al país, sino que ayudaban, como luego se definió en la Constitución de 1979, a que efectivamente las diversas tendencias de pensamiento que se dan en el país pudieran presentar a sus candidatos. Y así se llevó a cabo la elección de 1980, pero en 1980, lamentablemente por un error de algunos diputados, que pretendieron decir que había una sobrerepresentación o que en realidad los partidos o la representación era decidida por la cúpula de los partidos, que los ponían en orden y entonces iban saliendo los primeros de la lista hasta que alcanzaba el número de votos para la cifra repartidora que le correspondía a ese partido. Vaya. Pero lo que ha sucedido es que eso, que por lo menos tenía el filtro del propio partido, que tenía la obligación y además tenía el interés de llevar a los mejores cuadros al Congreso de la República, ya sea diputados, ya sea senadores, se abrió totalmente. Y entonces se hacía una lista de 40 diputados por Lima en ese momento, o de digamos, 8 diputados por la Libertad o los que fuere, en donde el orden no importaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tú dices. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Lima. Yeah. En el caso del Cusco, por ejemplo, ¿no? El caso del Cusco, que tenga 100.000 electores, tiene más, pero bueno, vamos a hacer números redondos para que no haya problema, ¿no? Y entonces el partido X, el partido de Guido Bellido, saca el 20%, ¿no? Y en consecuencia, si son 8 bancas o 5 bancas, le correspondería a ese partido, si saca el 20%, una banca. Cada uno de los partidos que llega a 20%, una banca. Pero si no llegan, van bajando el número de representación, va bajando el número de votos necesarios para llegar a una representación. Pero ponte tú que haya un partido que llega al 80% de los votos, que es un partido supermayoritario. ¿Cuáles 4 de los 5 entran? Entran los 4 que tienen más votos preferenciales, pero normalmente la gente no vota en preferencial, simplemente vota por la organización política. Entonces tú tienes que Guido Bellido, por ejemplo, ya que estamos poniendo un ejemplo concreto, ha entrado al Congreso con 2.000 o 3.000 votos, cuando su partido obtuvo en esa elección, digamos, o necesitaba para meter a un diputado en esa elección, por decir algo así como 40.000 votos por banca, vamos a decir, ¿no? 40.000 votos por banca, pero él solo tuvo 2.000 votos preferenciales. Entonces ahí se
en realidad el candidato le está debiendo al partido 38.000 votos, porque si no hubiera tenido los otros 38.000 votos que le dio el partido, nunca hubiera llegado a ser diputado. Sin embargo, se entiende como dueño de la banca, ¿te das cuenta? Entonces hay que volver a que los partidos decidan sus candidatos de acuerdo a sus sistemas propios establecidos en el estatuto. Esta farsa de meter al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la RENIECA, cuanto hay en las discusiones internas de los partidos es absolutamente fuera de lugar, desnaturaliza la esencia de los partidos. De la organización. Yo propuse, cuando fui diputado en 1986, una ley, Johan, por la cual los disputas al interior de los partidos tendrían que resolverse por una suerte de cortes arbitrales nombrados por gente del propio partido. ¿Por qué? Porque si no, tú tienes resolviendo los conflictos de un partido a gente que ni siquiera es del partido, que normalmente está nombrada por el Estado y que responde a intereses diferentes a los del partido. Entonces eso lo distorsiona, ¿te das cuenta? Todo eso tenemos que cambiar. Ciertamente. Todo eso tenemos que cambiar. Ciertamente, doctor, qué bueno haberlo escuchado, su conocimiento, su experiencia. Usted, pues, el Perú y la democracia de nuestra nación, pues, ha ido de la mano de todo aquello que acontece en el día a día. Doctor, una pregunta final relacionada al tema de actualidad. ¿Debe viajar Dina Boluarte? ¿Cuál era la percepción del constituyente en ese tiempo cuando se habló de plancha presidencial, presidente y 2 vicepresidentes? ¿Debe viajar? Bueno, en realidad lo que se planteó fue efectivamente que hubiese 2 personas que pudieran suplir a aquel que estaba en la presidencia de la República. Creo que no se puso el constituyente en esa situación, o sea, no se imaginó esa posibilidad y en consecuencia no legisló sobre ese tema de dejar a una persona en el despacho, aun cuando no con calidad de presidente, no puede promulgar leyes, por ejemplo, tiene que esperar que ella retorne, algo por el estilo. Es un debate interesante. Es un debate interesante, ¿por qué? Porque el mundo va evolucionando y hay que ir, tomando cuenta de eso, porque tampoco el país, en razón de la, inflexibilidad de sus instituciones, pensadas en otro momento, puede hacer que se paralice, ¿no? Pero la norma dice, la letra dice que no se puede salir sin el permiso del Congreso, pero además no solamente eso, sino que quién se quedaría al frente de la presidencia. Ahí hay un vacío. El vacío tiene que llenarse de acuerdo a los principios generales del derecho y en este caso del derecho democrático. Es un tema en el que hay que pensar. Yo todavía no he tomado posición, que no me atrevo a decir. Pero sí creo que es un tema de debate. Hay un jurista arequipeño muy importante que se llama Jorge Luis Cáceres, que es vicerrector de la Universidad Católica de Arequipa, que tiene una posición muy interesante al respecto. Yo se la he escuchado, quisiera que entrara más al debate, ¿no? Pero antes de irnos, Johan, quiero invitar a los amigos que escuchan tu programa a que se unan a nosotros, nos ayuden en el proceso de inscripción, de tener un partido verdaderamente institucional. Excelente. Y que nos puedan escribir o entrar a nuestra página web. ¿Cuál es, que doctor? Es www.unidese, que es de Unidad Democrática Centro, unidese.pe. unidese.pe. Y entonces con esa ocasión pueden entrar, recoger su ficha, si quieren participar con nosotros en los lunes formativos o en los miércoles del Demócrata de Centro, o en leer los boletines que hace 3 años hacemos sobre cada tema político importante, pues lo pueden hacer y pueden irse formando en Excelente, San Juan doctor. de Miraflores, en San Juan del Lurigancho.
que fue el lugar, por ejemplo, donde ustedes tuvieron sus originales estudios. Sí, sí, está Carlos Arangurí, que es un gran dirigente, qué bueno. y que ojalá puedan contactar con él a través de Unides.com. www.unides.pe. Yo quiero hacerles esa invitación precisamente para no seguir en esta miseria partidaria en que lamentablemente está el Perú. Ciertamente, doctor. Le agradezco y lo felicito y me auno. Voy a tener la posibilidad también de escribirle. Soy un ferviente creyente de organizaciones que se vean bien representadas, sobre todo con gente con conocimiento y el talante que tanta falta le hace, porque hemos visto que cada día, como ya lo dijo acá nuestro gran amigo Antero Flor, dijo, este congreso es el peor, espérate el que viene, espera, pero eso ya aterra ya, porque si no, doctor, ¿en qué vamos a parar? Dicho esto, doctor, las gracias y nos vamos hasta el siguiente domingo, agradeciendo a nuestro estimado doctor Alberto Borea, y lo dejamos con Martín Hacha Fiorani en Rumbo Político. Por mí.